Pues buenas tardes. Hoy damos inicio, vamos a seguir con nuestro estudio expositivo del libro de Daniel y hoy damos inicio al capítulo 9. Cada vez nos vamos acercando más al final y más interesante de este libro. Y el capítulo 9, en una parte, es una oración del profeta Daniel que dirige a Dios por su pueblo. Vamos a irnos al versículo 1, vean lo que dice Daniel 9:1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Este primer versículo, ¿qué es lo que hace el profeta Daniel? Nos sitúa en el contexto histórico y nos dice que fue en el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esto lo vimos allá en el capítulo 5, versículo 31. Vean lo que dice. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, debemos de recordar también algo muy importante. Y es que la revelación de las profecías que vimos en los capítulos 7 y 8, ¿se acuerdan en qué contexto histórico nos sitúa Daniel? Dice que tuvo lugar durante el reinado de Belsasar. Acuérdense que este Belsasar es del que nos habla acá el capítulo 5, donde dice que hizo un gran banquete. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos el capítulo 5. Bueno, en el reinado, durante el reinado de Belsasar, es donde tuvo lugar estas revelaciones, esas profecías de los capítulos 7 y 8. Reinado que terminó con ¿qué? Reinado que terminó en el versículo 31, en el 5:31, como les decía, con la conquista de Babilonia y la toma del reino de Babilonia por Darío de Media. Entonces, fue durante el primer año del reinado de Darío que Daniel hace esta oración por su pueblo al descubrir algo que el profeta Jeremías, inspirado por Dios, había escrito. Vean ahora el versículo 2. Dice así la palabra. En el año primero de su reinado, es decir, se está refiriendo a Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué nos dice ese versículo? Que Daniel dice que miró atentamente. ¿Qué es esto de mirar atentamente? Pues que escudriñó. Es lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. O sea, un creyente debe de escudriñar las Escrituras, no nada más leerlas como se lee cualquier libro. ¿Por qué? Porque podemos leer, no sé, 100 años de soledad, la Ilíada, no sé, cualquier libro que tú quieras, algún bestseller, y te va a entretener. Pero la Biblia, cuando la leemos y la leemos con un corazón abierto, la Biblia tiene el poder de cambiar vidas, de transformar vidas. Pero aquí vemos que Daniel miró atentamente en los libros y claro que es una referencia a los escritos de los profetas, porque hace referencia a los que habló Dios por medio del profeta Jeremías. ¿Referente a qué? Referente a la cautividad de Israel por los babilonios. Babilonios que fueron instrumentos de disciplina para su pueblo Israel en las manos de Dios. Quiero que vean Jeremías capítulo 25 para ver esta profecía. Vamos a Jeremías capítulo 25 del versículo 7 en adelante. Vean lo que dice la Escritura, lo que estaba leyendo Daniel. Dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿qué dice? 70 años. 70 años. Ahora, aquí se nos dice claramente de la cautividad y cuál fue el propósito. Perdón, más bien cuál fue la causa. La causa fue el menosprecio que tuvo el pueblo de Israel de la palabra de Dios. Pero también se nos dice claramente el tiempo de la cautividad, que fueron, dice aquí, 70 años. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 12. Ahí Jeremías 25, pero del 12 al 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. ¿Qué sucedió? Que hemos estado estudiando. ¿Cómo fue destruida Babilonia en cierta manera? ¿Fue tomada por quién? Por los medo-persas, ¿verdad? Así termina el capítulo 5, versículo 31. Entonces, Jeremías aquí lo profetiza y Daniel estaba siendo testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando meditó en la palabra de Dios, en las profecías, se dio cuenta que estaba por cumplirse el tiempo de la restauración de su pueblo. Entonces, era lo que les decía al principio, pensemos en esto. Daniel fue llevado siendo muy jovencito, quizás tendría unos 14, 15, 16 años. ¿Qué tiempo iban a estar cautivos? Y Daniel fue del primer grupo que fue llevado. De ahí se comenzó a contar el tiempo, los años. ¿Qué tiempo iban a estar cautivos? ¿Qué dice Jeremías? 70 años. Entonces, ¿qué edad tenía más o menos Daniel? ¿Sí? Posiblemente unos 80, 80 y tantos años, ¿verdad? Y es lo que veíamos acá en el reinado de Darío, cómo fue arrojado al foso de los leones, ¿se acuerdan? Que les decía, ya no era un jovencito. Lo leemos y pensamos que sigue siendo un jovencito, pero no, ya habían pasado 70 años. Es decir, y siendo un joven él, pues tendría posiblemente 80 y tantos, casi 90 años, cuando fue lanzado al foso de los leones. Ahora, esto nos enseña un principio muy importante, hermanos. Daniel estaba meditando la palabra, las profecías de Jeremías, y estaba leyendo que estaba por cumplirse, que se había cumplido, en su tiempo se había cumplido la palabra de Dios. Y el principio muy importante para nosotros es que las promesas de Dios son el cimiento en el cual nosotros, así como Daniel lo hace aquí, es el cimiento sobre el cual debemos de fundar nuestra esperanza y que ésta nos animen a orar más y más y a estar preparados en todo tiempo porque su palabra se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir y eso nos debe de dar seguridad. Es por ello que también debemos de meditar las Escrituras porque por medio de ellas es la manera en la que Dios nos habla y podemos conocer su voluntad. ¿Cómo es el canal de comunicación entre un creyente y Dios? Nosotros oramos a Dios y Dios ¿cómo nos habla a nosotros? Por medio de las Escrituras. Y aquí estaba Daniel, se está por cumplir, ya se está cumpliendo esto. Entonces, hermanos, todo lo que está escrito se va a cumplir. Por eso debemos estar orando y esperando porque el Señor Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán,
pero no dejarán de cumplirse ni una sola tilde de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso nos debe de dar seguridad. Versículo 3, dice así la palabra, regresando a Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir que, fíjense qué bonito, estaba Daniel así, miren, meditando en el rollo de Jeremías y cuando lee, hace esto, y se pone a orar. Volvió su rostro. Y qué bonito, ¿eh? Porque Dios nos habla por medio de las Escrituras. Yo he descubierto, seguro que tú lo has hecho, yo he descubierto cosas que Dios me ha enseñado cuando he leído. Y en ese momento levantas tú tu rostro y dices, Señor, esto es maravilloso. Gracias porque me estás enseñando esto. Ahora, al considerar la palabra, ve la razón por la que habían sido llevados cautivos y la restauración de acuerdo a la palabra de Dios. Daniel sabía que debía de orar. Es por ello que vuelve su rostro, porque sabe muy bien que el pueblo nunca podría acceder a las bendiciones de Dios si antes no había un verdadero arrepentimiento. Y por eso entonces él ora a Dios pidiendo perdón por los pecados que les habían llevado a la triste condición en la que se encontraban. Pero algo muy interesante es que Daniel no justifica ninguno de todos los pecados de su pueblo, sino que los confiesa con toda claridad, pidiendo perdón por ellos. Él sabía que el arrepentimiento era necesario para poder gozar de las bendiciones de Dios. Y eso es algo que debemos de recordar como creyentes. Quiero que vean lo que dice el salmista. Vean el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Piensen en esto. Daniel lee en Jeremías la causa por la cual el pueblo había sido llevado cautivo, ve que estaba por cumplirse este tiempo, sabe que el pecado es un estorbo para que Dios pueda bendecir. Y esto debemos de recordarlo nosotros. A veces el pecado, a veces la falta de confesión del pecado, el no arrepentirnos, son obstáculos que impiden que Dios pueda bendecirnos. Por eso, cada noche debemos de ponernos a cuenta con Dios. Cuando nos ponemos a cuenta con Dios, a mí de manera personal me ha pasado, en mi mente empiezo a recordar esto. Porque debemos de ser específicos con nuestros pecados. Pecados no confesados, ¿qué crees que pasa? Ahí se quedan, no son perdonados, ¿no? Y a veces olvidamos, o a veces no somos específicos, oramos de manera general, pero no somos específicos. Debemos de ser específicos. Y claro que eso sucede cuando dejamos que pase mucho tiempo. Debemos de ponernos a cuenta cada día, porque sucede que vamos a olvidarlo. No reconocemos lo malo que hemos hecho, no lo confesamos y lo olvidamos. Ahora, vean lo que dice el Salmos 32. ¿Quieres ver Salmos 32? Salmos 32, versículos del 3 al 5. Fíjate lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Es decir que aquí el salmista dice que estaba afligido y esa aflicción estaba afectando ya su cuerpo. Y entonces me imagino que estaba en una situación desesperante, como que se ponía así, ¿y qué tengo? Es que no sé qué tengo. Y se sentía mal. Y que dice que mientras cayó, envejecieron sus huesos y era su gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios no puede bendecir cuando hay pecado. Dios nos ayuda a tener tal sensibilidad espiritual.
Tal sensibilidad espiritual. Y vean lo que dice el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y más abajo, ¿no? El 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y luego dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es una persona impía? Es una persona que no toma en cuenta a Dios, que no tiene conocimiento de Dios. Y peor es que tiene conocimiento de Dios y que se comporte como si no tiene conocimiento de Dios. Eso es una persona impía. Acuérdense los hijos de Elí, que dice Dios que eran hombres impíos porque no tenían conocimiento de Dios. ¿No tenían conocimiento de Dios? ¿No habían escuchado a Elí, a su papá? Sí lo tenían, pero lo peor de ello es que conocían de Dios y aún así se comportaban como si no lo conocieran. Daniel, regresamos a Daniel, capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ven lo que dice Daniel? ¿Ven lo que decíamos? Daniel orando, primeramente, ¿qué es lo que hace? Alaba y reconoce, así como enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos a orar, que hay un Dios grande en los cielos, que hay un Dios que es digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego confiesa el pecado de todo el pueblo y de manera clara es específico en su pecado diciendo, ¿qué es lo primero que dice? Hemos cometido ¿qué? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, es perversidad, es el acto interno de obstinación del corazón contra Dios. Eso es iniquidad. Lo explico de esta manera, ¿no? Sabemos que es para nuestro bien, que lo que nos dice Dios es para nuestro bien, y aún así nuestro obstinado corazón se empecina en rebelarse contra Dios y actúa con iniquidad. Luego dice, hemos actuado impíamente. Es decir, a pesar de conocer de la voluntad de Dios, ellos actuaron como si no conocieran ni tuvieran conocimiento de Dios. ¿No tenían la ley de Jehová? ¿La ley de Moisés? Hemos sido rebeldes. ¿Qué es esto? Es el actuar a pesar de que conocían la voluntad de Dios de manera impía. Entonces eso los hacía rebeldes y se habían apartado de los mandamientos y ordenanzas de Dios. Vean el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es decir, que nadie tenía justificación, ¿verdad? Nadie tenía justificación. Dios mandó profetas, mensajeros suyos, pero ellos no obedecieron a los que en el nombre de Dios le hablaron. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Terquedad. Esto se llama sordera espiritual, porque ellos hablaron en el nombre de ¿quién? Hablaron en el nombre de Dios. Hablaron en el nombre de Dios. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros, hermanos?
Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 13:7? Dice, acuérdate. Vamos a ver ese pasaje. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, que dice, acuérdate de tu pastor. Si te ha hablado la palabra de Dios, considera cuál es el resultado de su conducta, si habla con autoridad, si usa bien la palabra de Dios, entonces reconoce que esa es la voluntad de Dios. Entonces imita esa fe, imita ese caminar. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. ¿En qué sentido? O sea, si tienen razón y lo han demostrado con la autoridad de la palabra, y entonces han sido convencidos por el Espíritu Santo de que tienen razón, entonces obedeced. Y no solo obedeced, sino sujetaos, es decir, respeta, aun cuando nuestra inclinación natural de rebeldía y voluntad nos lleven a lo contrario, porque así somos. Así como el pastor cumple con su deber y el creyente también debe de hacer lo suyo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Qué dice este pasaje? Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los profetas hicieron la misma labor. Ellos hablaron en nombre de Dios hasta que ya entonces ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio para el pueblo. Vean versículos del 6 en adelante. Bueno, ya leímos otra vez el 6. Dice, ¿no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Primero, el profeta Daniel reconoce el pecado del pueblo y reconoce que el pueblo mereció la cautividad. Hermanos, Dios es justo y ellos recibieron lo que merecían sus pecados y la confusión y vergüenza en la que se encontraban. Pero sabía también Daniel que era de Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él se habían rebelado, no obedeciendo a su voz para andar en las leyes que Dios puso delante de ellos por medio de los profetas. Al contrario, desobedecieron y por esa razón había caído maldición sobre ellos, como estaba escrito. Daniel conoce que si estaban en cautividad era porque se había cumplido su palabra, pues nunca había sucedido algo semejante debajo de la tierra y a ningún pueblo como lo que le estaba sucediendo a la nación de Israel.
Daniel confiesa que todo lo que les había sucedido era el justo juicio de Dios. Por ello estaba clamando por el perdón y la misericordia de Dios. Vean ahora también el 17. Vean el 17 en adelante. Tú puedes leer, esta oración es muy bonita, puedes leer todo lo que dice, pero mira el 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Cómo estaba el templo? Por amor del Señor, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Cómo estaba la ciudad? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora el profeta aquí implora que Dios escuche su oración y ruego y que el rostro de Dios entonces resplandezca sobre su santuario porque estaba destruido el templo. Pero también implora el perdón de Dios no confiando en sus justicias. De hecho el profeta Jeremías lo dice que nuestras justicias son como como trapos de inmundicia. No tenían ninguna justicia, no podían ser justificados de ninguna manera, sino que confiaba en las muchas misericordias de Dios, hablando también de la ciudad que estaba destruida. Y termina implorando que Dios escuche y no tarde en responder por amor de sí mismo. Hermanos, Dios nos ayude. Esto ha quedado escrito como ejemplo para nosotros. La oración solamente puede ser aceptada cuando viene acompañada por el arrepentimiento genuino y el deseo de volverse del pecado a Dios. Y esto es lo que estaba aclamando el profeta Daniel. Miren, vamos a ver, no leímos el 12 al 15, vamos a leer Daniel 9. Dice, desde el 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha sido hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Duro, ¿verdad? Pero esa era la realidad, esa era la circunstancia, esa era más bien la causa por la circunstancia en la que estaba el pueblo de Israel. Y les decía que Dios nos ayude, hermanos. Esto ha quedado escrito como ejemplo para nosotros. La oración solamente puede ser aceptada cuando viene acompañada por el arrepentimiento genuino y el deseo de volverse del pecado a Dios. El creyente arrepentido es justificado por Dios,
y por la justicia, en lugar de quejarse por la circunstancia en la que se encuentra por su pecado. Entonces, no tenemos ningún mérito por el cual podamos justificarnos delante de Él. Es por su gracia, es por su don inefable. Y recordemos lo que dice el salmista: mientras callé, ¿qué sucedieron? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y dice que su mano se agravó sobre nosotros. Entonces, la palabra dice muy clara ahí en 1 de Juan: si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y esto es una invitación a que cuando meditamos las Escrituras, entendemos la santidad de Dios y entendemos el que cada día, porque no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida, cada día debemos ponernos a cuenta con nuestro Dios. Y ciertamente, hermanos, no me refiero al pecado que condena, porque un creyente ya no puede cometer pecado de muerte. Y ese pecado de muerte es el no creer, el negar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero sí le ofendemos por muchas cosas que hacemos todos los días. Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude a recordar esto y a que en la noche podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios. Ahí lo dice el salmista. Miren, por último, vean este pasaje. Está ahí en Salmos 4. Fíjense lo que dice. Déjenme ver. Salmos 4, miren lo que dice, versículo 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A veces no podemos conciliar el sueño, ¿verdad? ¿Por qué será? O a veces Dios nos despierta en la madrugada, ¿no? ¿Por qué será? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Meditar y callar. Y entonces Él nos enseñará y nos mostrará todo su bien. Pues gracias por seguir nuestra transmisión. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Hasta pronto.